mensaje que vamos a compartir le he puesto el título Buen Siervo y Fiel. Buen Siervo y Fiel. Buen siervo y fiel son las palabras dichas por el Señor de los siervos que hicieron lo correcto en la parábola de los talentos. De esa vamos a estar hablando hoy en Mateo 25. Son las palabras que Dios desea decirnos en ese momento que nosotros nos encontremos con Él. Hay un momento que todos nosotros, por una de dos razones, sea porque partimos con Él o sea porque Jesucristo regrese, hay un momento que nosotros nos vamos a encontrar con Él. Y las palabras que yo deseo que cada uno de los hermanos que está aquí pueda escuchar de la boca de nuestro Señor es buen siervo y fiel. Y pensando en estas cosas y considerando que estamos comenzando un nuevo año, y cuando comenzamos un nuevo año hay muchos, ¿verdad?, de nosotros que aprovechamos para hacer resoluciones de año nuevo. Así que yo les digo a ustedes, o los reto a ustedes, si ya las hicieron, si ustedes son de las que las hacen, dense el espacio o la libertad de reconsiderar. Escuchen el mensaje, escuchen lo que la palabra de Dios dice y usen eso para incluirlo en sus resoluciones. Si usted es de los que vive el año, se acabó el año, empezó otro y todo es lo mismo, yo le invito a que haga resoluciones y particularmente pensando en el mensaje de hoy, en la palabra de hoy, en la parábola de los talentos, que es la que vamos a estar discutiendo. Porque el deseo mío para ustedes, el deseo de Dios para ustedes, que es el más importante, es escuchar esas palabras. Buen siervo fiel. Tengamos un tiempo de oración. Señor, te damos gracias. Y te damos gracias específicamente porque tú nos has dado tu palabra, Señor. Qué bendición. Qué bendición es poder hoy aquí nosotros libremente abrir tu palabra y exponer y escuchar y entender qué es lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú hablas claro, Señor. Tu palabra es clara y nos dice exactamente lo que tú esperas de nosotros, las bendiciones que hay cuando te obedecemos, Señor. Gracias. Hoy te pedimos, ayúdanos a escuchar, ¿verdad? Quizás estas cosas que hemos escuchado antes, estos pasajes que hemos escuchado antes, Dios mío. Hoy te pedimos que nos des por tu espíritu la fuerza para vivir a la altura de lo que tú exiges de nosotros y de lo que tú esperas de nosotros. Háblanos a través de tu palabra. Úsame, Señor, por medio de tu espíritu. Toca los corazones de cada uno de los que están aquí, Señor. No queremos ser lo mismo. Queremos ser personas que se parecen más a ti cada día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En el comienzo de cada año, como dije hace un ratito, cada uno de nosotros tenemos la costumbre de hacer esas resoluciones del año nuevo. Y yo no sé si usted se ha hecho la pregunta de por qué uno lo hace, ¿no? ¿Por qué razón uno cada año saca un poco de su tiempo, de su pensamiento, para ponerse resoluciones, ¿no? Yo he pensado, yo creo que podríamos estar de acuerdo nosotros como personas en decir que mientras observamos que pasa el tiempo, ¿qué pensamos? Se nos hace como si pasara más rápido cada vez, ¿no? Cuando éramos niños, un día, una semana en la casa de tu tío, eso era como si fueran meses. Sin embargo, ahora abrimos los ojos, cerramos los ojos, ya el año se está acabando y se fue otro año. Me parece que cuando nosotros hacemos esto de hacer una resolución, nos ayuda a enfocarnos en una dirección, ¿no? Nosotros tenemos cosas que son rutinas, que tenemos que hacer todos los días. Nosotros tenemos que trabajar, muchos de nosotros, ¿verdad? Nos hace falta trabajar. Tenemos hijos, los que tenemos hijos, y en simplemente trabajar y criar, se te pasan los días, se te pasan los días, se te pasan los días. Y eso no tiene nada de malo, pero uno entiende que hay unas cosas que uno quiere alcanzar, ¿no? Cosas que uno quiere lograr, que cuando pase el tiempo, uno mira hacia atrás y uno dice, hice cosas realmente significativas, ¿no? Y en un sentido, nuestras resoluciones o el invitarlos a hacer resoluciones nos ayuda a apuntarnos a salir de lo que es la rutina para esforzarnos a hacer algo diferente y cumplir algo diferente para nuestra vida. Yo también estaba pensando, bueno, ¿qué significa eso? Que nosotros querramos hacer entonces las resoluciones. Y yo creo que significa que la vida para nosotros importa, ¿no? Que el tiempo que nosotros estamos aquí, que las cosas que nosotros hacemos, nosotros les estamos dando un valor. Porque si nuestra vida no tuviese sentido, si no importara lo que hiciéramos, no tendríamos que hacer resoluciones, simplemente existiéramos, pasar el tiempo. Pero yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo en que nuestra vida importa, que lo que hagamos en este tiempo importa,
vale la pena. Así que es bueno hacer resoluciones. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cómo determinamos qué es lo mejor para este año? ¿Cómo determinamos qué es lo mejor para los próximos años? ¿Cómo apuntamos a la dirección correcta? ¿Quién determina qué es lo mejor para nuestras vidas? Y cuando uno va al internet, yo busqué varios lugares donde hacen encuestas y hacen una encuesta de cuáles son las resoluciones más comunes, ¿no? Uno se da cuenta cuando con estas encuestas que realmente muchas de las personas piensan lo mismo, quieren lo mismo, la mayoría de las gente se pueden llegar al punto de decir las resoluciones más comunes son. Y bueno, yo les voy a compartir algunas de ellas, ¿no? Hacer ejercicio. Rebajar. Organizarse mejor. Aprender algo nuevo, una habilidad, un pasatiempo. Vivir la vida al máximo, ¿verdad? Lo que sea que eso signifique. Ahorrar más y gastar menos. Esa es de las mías. Dejar de fumar, para los que lo hacen, ¿no? Pasar más tiempo con la familia y los amigos. Viajar más, leer más. En ese grupo de, vamos a decir, de resoluciones más comunes, dígame si usted tiene una de esas. Al menos una, ¿no? Lo interesante es que cuando miramos estas resoluciones, uno se pregunta, ¿cómo llegamos a ellas, no? Cuando hacemos las nuestras o cuando nosotros hemos hecho las nuestras, ¿cómo llegamos a ellas? ¿Qué fue lo que impulsó mi pensamiento para yo decir, yo quiero alcanzar estas cosas? Si usted se fija, cuando lee estas resoluciones, las más comunes, vamos a decir, esto es de los americanos, porque fue una encuesta de Estados Unidos. No aplica 100% a los dominicanos, ni a los puertorriqueños, ¿ok? Cuando uno mira estas resoluciones, uno se da cuenta y uno se pregunta, ¿y las otras personas dónde están? No pensamos en las otras personas, ¿no? En otras personas, en ayudar a otras personas. Cuando hacemos nuestras resoluciones parece que lo que está detrás es lo que yo quiero, ¿verdad? Lo que yo quiero hacer. Y nosotros cuando miramos, nosotros que creemos en Dios, que amamos a Dios, preguntamos, ¿y dónde está Dios ahí? ¿Qué cosas de esas cosas que yo me estoy proponiendo para hacer más adelante, para hacer este año, tiene que ver algo con Dios? Y cuando pensamos más aún, si nosotros tenemos ese deseo, es una meta que queremos llegar a la presencia de Dios y escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo a nosotros, buen siervo y fiel, cómo mis resoluciones están apuntando a yo llegar ahí, a ese momento. Este pasaje de los talentos, de la parábola de los talentos, se encuentra en Mateo 25. Ustedes pueden ir ubicándose en Mateo 25. Más adelante lo vamos a leer completo. Pero antes de entrar ahí, y antes de entrar en analizar y a entender lo que nos está diciendo esta parábola, cómo la podemos aplicar para nuestra vida, nosotros entendemos que este pasaje llega con un contexto, ¿no? En el capítulo 24, los discípulos le habían preguntado a Jesucristo, o Jesucristo le había dicho a los discípulos, el templo se va a destruir, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces los discípulos más adelante sacan un tiempo a solas con Jesús y le hacen la pregunta, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús hace de los pasajes más difíciles de interpretar, Mateo 24, y les explica estas cosas. Y luego de que les explica estas cosas, les habla de las señales del fin, de su llegada, de cómo sucederán estas cosas, Jesucristo se toma su tiempo para hablarles de diferentes parábolas que hablan de su venida, de su regreso. Y cuando le está hablando de cada una de esas parábolas, nos está diciendo a nosotros cuáles deben ser nuestras expectativas con respecto a su regreso, nuestras actitudes y acciones en cuanto a la segunda venida. Y yo le doy gracias a Dios por ser tan claro, ¿no? Por hablarme de manera tan clara y porque Jesús se tomara su tiempo, no decirlo de una vez, sino por lo menos 4 veces, de manera diferente, enseñanzas diferentes, una complementando la otra para decirnos qué actitud, qué hacer con respecto a su venida. Una de esas parábolas, ustedes la conocen bien, es la del dueño de la casa y el ladrón en la noche, ¿no? Ustedes han escuchado eso, que Jesucristo va a regresar como un ladrón en la noche, ¿no?
En esta parábola yo voy a decir, voy a mencionarla sencillamente. Hay un dueño de una casa, el dueño de la casa no sabe cuando viene un ladrón. Así que, ¿qué tiene que hacer si no sabe cuando viene un ladrón? Tiene que estar listo todo el tiempo. Sabe que viene y no sabe cuándo viene, así que hay que estar listo todo el tiempo. Esa parábola que se encuentra en Lucas 24, del 42 al 44, nos está diciendo la llegada de Jesucristo va a ser en un momento que tú no te lo esperas. Y la enseñanza más obvia, que más sobresale es que hay que estar preparados para su llegada, ¿no? Y pueden haber más cosas, no las voy a explicar, esa no es la parábola de hoy. Luego hay otra parábola que le sigue, y la parábola de los siervos que están encargados de darle comida a otros siervos. Un señor sale por un tiempo prolongado y tiene dos siervos y le encarga a ellos, a ustedes les toca darle comida a los otros siervos a su tiempo. Uno de ellos lo hace muy bien, lo hace como tiene que ser, el otro como la llegada de su amo se está tardando, entonces empieza a comportarse de mala manera, no hace las cosas. ¿Y qué pasa? El siervo llega, el maestro llega inesperadamente, a uno lo encuentra haciendo lo correcto, a otro lo que no es correcto. Y aquí está la parábola diciéndonos el mismo concepto, la llegada de Jesucristo, ¿cómo va a ser? Inesperada, pero en este caso está diciendo, va a ser inesperada, pero hay algo que yo espero de ti. Yo espero que tú te encuentres haciendo lo que te mandé, aunque mi venida se tarde. Y luego pasa la de las vírgenes, ustedes la han escuchado, ¿verdad? ¿Qué tenían las vírgenes en las manos? Aceite. Y ellas estaban esperando a que llegara el novio para entrar a una boda. Y eran 10. Y sin hacerle todos los detalles de esta parábola, a fin de cuentas, llega el punto que llega el novio, las 10 la estaban esperando, pero ¿qué pasa? 5 se le acaban el aceite, 5 tienen, y 5 pueden entrar y 5 no. Y la gente puede entrar, ¿qué significa todas esas cosas? No voy a entrar ahí, sino para decir, la enseñanza principal, lo que está por encima, es otra vez lo mismo. ¿Cómo es la llegada de Jesucristo? Inesperada. Y en esta nos está diciendo, pero si se tarda un poco más de tiempo, hay que estar listos. Por si se tarda más de lo que nosotros esperábamos. Y Dios está diciendo las mismas cosas. Es inesperada. Hay una expectativa contigo. Es inesperada. Si se tarda más, prepárate. Prepárate por si se tarda más. Estés listo. Yo regreso. Y ahí nosotros llegamos a la lectura de la parábola de los talentos. Y esta nos dice algo más. Nos dice algo más porque nos dice que Dios nos ha dado algo a nosotros. Que hay una expectativa de Dios de qué hacer con lo que nos ha dado. Y vamos a leer. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad. Estoy leyendo Reina Valera. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero cuando también el que había recibido 1 talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues 6 talentos y dadlo a quien tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Cuando yo leo este pasaje, ¿no? Y lo leo también entendiendo las otras cosas que se han dicho antes, yo pienso para mí, yo pienso para mi iglesia, ¿no? Queremos estar listos.
deseamos ver lo que Dios, el camino que Dios ha trazado para nosotros, para que en nuestro encuentro con Él, nosotros podamos escuchar las palabras, buen siervo fiel. Y en este pasaje, más que asustarnos, nos alienta, porque Dios nos da, Jesucristo nos da por esta parábola cuáles son esos pasos, y esas cosas que debemos considerar que nos van a ayudar a nosotros a comportarnos de la manera que tenemos que comportar para escuchar esas palabras de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Y yo tengo 5 puntos, 5 cosas para considerar, 5 enseñanzas sobre Él. La primera es que nosotros tenemos que reconocer nuestro lugar como siervos. Ayúdame a leer un poco el pasaje en Mateo 25:14, ya lo leímos. Ayúdame a leer la parte que está, bueno, ahí no se ve, en el próximo, ahí muy bien, la parte que está en amarillo. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a y les entregó. Y aquí está muy claro, ¿no?, en esta parábola de lo que está pasando. Nosotros somos los siervos, Dios es el Señor, y Él nos ha entregado, ¿qué? Sus bienes. Cuando nosotros vemos el desenlace de esta parábola, nos damos cuenta de varias cosas. Los siervos estaban muy claros que lo que tenían era de su amo, ¿no? Ninguno estaba confundido, no, quizás esto es mío, quizás no. Lo que tengo, lo que se me entregó, me lo dio mi Señor. Y entonces nos hacemos esta pregunta a nosotros, cuando queremos nosotros prepararnos, decimos, ¿qué de lo que yo tengo es del Señor? ¿Qué de lo que yo tengo es del Señor? A mí me parece que la respuesta es obvia, pero hay que explicarla. Yo digo, primero, lo que tengo. Todo lo material que yo tengo, ¿no? Cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo, nosotros dijimos, mi vida es tuya, completa. Todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, es tuyo. Por lo tanto, sabemos y entendemos que Dios nos pide que ofrendemos. Sabemos y entendemos que Dios nos pide que diezmemos. Pero de Dios es todo. No solamente un pedacito de lo que tú tienes, sino todo lo que tú tienes. Yo hago esta pregunta y pienso en ilustración. Si Dios en algún momento los llama a usted a ir y predicar el Evangelio a todo lo que está aquí, para ir y predicar el Evangelio en un lugar que no se puede llevar lo que tiene, sino que tiene que vender lo que tiene, ¿qué le va a decir al Señor? Señor, solamente te doy el 10%, lo demás me lo quedo. No se puede. No se puede. Hay ocasiones, hay momentos en que nosotros, para poder obedecer a Dios, nos hace falta ejecutar y dar todo lo que tenemos. Pablo dio todo lo que tenía. Los discípulos de Jesucristo dejaron todo por seguir a Jesús. Y no siempre Dios nos pide a nosotros que ejecutemos ese comando de dejar todo. Pero nuestro corazón tiene que estar dispuesto a que todo este Dios y todo lo material está dispuesto a entregárselo a Él para su propósito y para su obra. Todo. Si el joven rico hubiese estado dispuesto a eso, probablemente Jesucristo no le hubiese hecho esa pregunta. Pero como en su mente había un impedimento, había algo que él no estaba dispuesto a entregar, su riqueza. Ahora bien, no solo lo que yo tengo, lo físico o lo económico, sino que de Dios es los dones espirituales que Él me ha dado. Nosotros sabemos que cuando nosotros estamos en Cristo, por lo menos por medio del Espíritu, Él nos da un don. Una manera, algo que viene sobrenaturalmente de Dios para nuestra vida, para que sirvamos. Y eso que te dio, ¿de quién es? ¿Quién decidió que te lo daba? ¿Quién decidió cuánto te lo daba? Por lo tanto, ese talento o ese don espiritual que nosotros tenemos, ¿de quién es? De Dios. Así que lo que yo tengo, los dones espirituales, y yo tengo una más, mi voluntad. Mi voluntad. Dice Gálatas 2:20, lo voy a leer de la pantalla. Este es de mis versículos favoritos, el que ilustra la verdad del cristiano. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando yo me entregué a Cristo, entregué mi voluntad. Ahora yo no vivo para mí y por mí, ahora yo vivo para Cristo. Yo sé lo que es vivir para mí, yo no quiero vivir para mí, ya yo sé lo que es la vida, yo encontré que en el Evangelio lo que Jesucristo nos da es la mejor vida. Por lo tanto, yo estuve dispuesto a entregar mi voluntad por hacer la de Él, por alcanzar lo que Él me pueda, perder mi vida para alcanzar la vida que hay en Cristo. Y cuando yo pienso, ¿cómo yo debo vivir en esta vida? ¿Cómo yo debo vivir en esta vida que estamos? Yo debo vivir para Él. Cuando nosotros estábamos mirando las resoluciones estaban cimentadas sobre lo que yo quiero. Lo que yo quiero, como yo quiero, esto. ¿Cómo lucirían si cuando las hacemos lo que está es, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres? Y sabiendo lo que tú quieres sobre eso, vamos a alcanzar esto, y esto. Y ayúdame, Señor, sobre lo que Él quiere. El segundo punto, para mantenernos en esta meta de escuchar estas palabras, es no ser sabio en tu propia opinión. Muchas veces cuando nos acercamos al tema de Dios y hablar de lo que va a pasar en el más allá, o cuando nos encontremos con Dios, o lo que Dios va a esperar, ¿qué la gente dice? Su propia opinión, ¿no? Lo que piensa que va a pasar, lo que piensa que es lo justo. Y yo les digo, mis hermanos, opiniones hay como personas, muchísimas. Pero palabra de Dios solo hay una. Cuando usted piense qué debe hacer para cuando llegue ese momento, forme sus convicciones en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jesucristo regresa. La palabra de Dios dice que a Él le importa lo que hacemos aquí y que nos vamos a enfrentar. Y nos dice qué hacer. ¿Qué hacer? Para que ese encuentro sea uno de gozo y no uno de miedo. Amén. A veces el tema del regreso de Jesucristo, para algunos, parece fanatismo. No, parece muy fanático. Hablando de esas cosas, ¿no? No mires así, Julio. Sin embargo, el regreso de Jesucristo es eso primero que se promete luego de su resurrección y su ascensión. Cuando Jesucristo resucita y asciende al cielo, ellos se quedan mirando en Hechos capítulo 1, versos 10 y 11, se quedan mirando hacia arriba y le dicen, el que se fue, ¿qué va a hacer? Volverá. Nuestra esperanza del regreso de Jesucristo está basada en la Escritura. Jesucristo la mencionó una y otra vez, de diferentes maneras, por medio de las Escrituras, y Jesucristo la mencionó, y bueno, en los Hechos la menciona como primera promesa luego de que Él se va, y al final en Apocalipsis está Juan diciendo, ven Señor Jesús. Esto no es fanatismo. Parece que confronta, parece algo fuera de lo normal y es sobrenatural, pero está basado en la Escritura y es una esperanza sólida. Mi hermano, nosotros queremos el regreso de Jesucristo, porque el regreso de Jesucristo trae la justicia de Dios a este mundo y no es lo que esperamos. ¿No es acaso lo que esperamos? Que Dios traiga justicia, traiga paz, ponga en orden, el orden que no está ahora, y eso no se completa en su perfección hasta su regreso. Nosotros deseamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ponga sus convicciones en lo que dice la palabra y no en su propia opinión. Tercer punto, entiende que la expectativa de Dios es que haya un rendimiento con lo que Dios te ha dado. Un fruto con lo que Dios te ha dado. Cuando la parábola de los talentos, escogí leerla en la versión Reina Valera porque menciona talentos. Si usted tiene su Biblia en la Nueva Versión Internacional, ella menciona monedas de oro, ¿no? Monedas de oro.
Cuando se trata de interpretar, ¿verdad?, qué exactamente se refería a talento, puede tener varias interpretaciones. Entre una de ellas, la Nueva Versión Internacional hace la conclusión de que es monedas de oro, ¿no? Pero realmente el talento podía significar varias cosas, pero básicamente era algo de intercambio, un método de intercambio. Podía ser que el talento significaba un peso, y si es de oro o de plata era más valioso o menos valioso, pero entre las muchas interpretaciones, la Nueva Versión Internacional hace una diciendo que son monedas de oro, pero el fin es que era algo, un tesoro que le estaban dando a ellos. Y un tesoro, ¿verdad?, económico, el cual se podía invertir para que rindiera. Y este punto particularmente es el que hace diferente a esta parábola de las demás. En las demás está diciendo, Jesucristo llega de manera inesperada, hay que prepararse, tenemos que comportarnos completamente. Y aquí nos está diciendo, pero a ti se te ha dado algo. Y cuando Jesucristo regrese a encontrarse con nosotros, Él espera que tú hayas dado rendimiento con lo que Él te dio. Hay una expectativa adicional que lo que yo tengo produzca fruto. Y ahora nosotros te preguntan, oye Señor, ¿qué yo tengo? ¿Qué es aquello que tú me has dado que debe rendir fruto? Hay muchos que interpretan esta parábola, ¿verdad? Dicen, lo mejor que podemos hacer es no decir que es algo específico, dejarlo amplio como Jesucristo lo hizo. Pero yo sé que Dios me ha dado todo lo que tengo. Yo sé que Dios me ha dado mis dones espirituales. Y yo sé que Dios me ha dado, y yo he entregado mi voluntad a Él. Yo sé que de esas tres maneras es todo lo que yo tengo, y eso, para la gloria de Dios, está esperando que rinda frutos. Cuando Jesucristo se encuentra, cuando el Señor se encuentra con el que hizo lo incorrecto, ¿qué fue lo que le dijo Dios? ¿Qué fue lo que le dijo su Señor? Le dijo, lo recriminó por no hacer nada con lo que se le había dado. En este pasaje no hay como tres alternativas. Uno diría, invirtió y le salió bien, ese es uno, ¿verdad? Los primeros dos siervos. La otra sería, no invirtió y no hizo nada, esa es la segunda. Pero no hay una tercera alternativa, invirtió y le salió mal. Esa no está ahí, ¿no? Y eso me lleva al punto 4. Y es, ten tranquilidad en entender que cuando Dios nos llama a servirle, Él considera nuestras capacidades. Cuando nosotros leemos Mateo 25:15, vamos a proyectarlo. Dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a qué. Y luego se fue lejos. Cuando Dios nos da algo a nosotros, Él sabe tu fortaleza y conoce tus debilidades. Cuando te las dio, Él lo sabía, y Él sabe que lo que Él te dio, tú lo puedes manejar. Que tú estás alambrado, hecho, para poder hacer esas cosas por las cuales Él te puso algo en tus manos para que lo hicieras. Y esto, lejos de crearnos una expectativa falsa de miedo, nos tiene que dar seguridad. Dios sabe lo que está haciendo. Él sabe cuáles son tus talentos, tus capacidades, y lo que pone en tus manos es algo que tú puedes manejar. Segundo, nosotros tenemos que recordar que cualquier cosa que Dios nos dio y es para su obra y es para su gloria, necesitamos su poder. Sea grande lo que nosotros, los talentos o las cosas que nos ha puesto, o aparentemente pequeñas, no hay manera de hacerlas sin que Dios nos ayude. Así que sea grande o pequeño, Dios siempre está presente. Es mi pensar de por esa razón Dios no daba tercera. Lo intenté y me salió mal, porque Él sabe que lo que te dio, tú puedes hacer. Si tú lo pones en uso, Dios lo obra. Y Dios va a hacer que eso dé fruto. La tercera, a mí me encanta. La quinta, perdón. Es que podemos alegrarnos en el hecho que Dios recompensa de la misma manera que trajo 4 que el que trajo 10. No tiene que ver con cantidad, sino con calidad. ¿Qué hicimos con lo que fue puesto en nuestras manos? Jesucristo
lo recibe. Igual, si leemos los versículos, vamos a leerlo. Pasa ese, por favor. Dice, pero llegando, esto fue al primero, el de los 10 talentos, pero llegando también el que había recibido un talento, perdón, esa no es. Pasa al próximo. Pero esto es fácil. Las palabras son exactamente las mismas para el que trajo 10 que para el que trajo 4. Exactamente las mismas. Cuando Dios nos está mirando a nosotros, Él no está mirando una comparación de números. Él está mirando qué hiciste con lo que fue puesto en tus manos. Qué bonito es eso, ¿no? Que nuestro Dios no está comparándote con nadie, sino te está solamente mirando con las capacidades que te dio y con lo que puso en tus manos. Los que hicieron eso encontraron la alegría de su Señor. La misma alegría de su Señor. No hay que mirar para el lado. No hay que compararse con nadie. Uno tiene que hacer lo que hay que hacer, lo que Dios te puso en tus manos. Él sabe. Él sabe las capacidades que te dio. Él sabe lo que puso en tus manos y Él sabe lo que puede hacer a través de ti. Hay que ponerlo a rendir, a que produzca algo para la gloria de Dios. Para mí, esa verdad de que Dios nos da lo que podemos manejar, me da tranquilidad. Yo tengo un amigo, ahora mismo, el esposo de la hermana de Kieran. A mí siempre las relaciones en los momentos de hablar en público se me cruzan. Es un muchacho sumamente inteligente. Y en estos momentos se encuentra siendo pastor, trabajando, estudiando en el seminario y se casó y acaba de nacer su hijo. La última para mí la más difícil. Y yo digo, ¿podría yo hacer eso? Y yo, difícil. Pero yo no tengo que compararme con nadie. Yo tengo que trabajar con lo que Dios me dio. Y Dios sabe. Y Dios va a obrar. Y va a hacer que rinda fruto cuando yo lo pongo en práctica. Mis hermanos, si piensan de esta manera, si piensan ustedes como siervos, si se basan en la palabra de Dios y no en su propia opinión, si entienden la expectativa de rendimiento que Dios tiene para lo que Dios te ha dado y la alegría que hay en el Señor, ¿acaso tus resoluciones de año nuevo no serían diferentes? ¿Acaso no lucirían diferentes? ¿No tendrían otra cosa que no sea yo? ¿No pensaría qué quiere Él y cómo yo puedo poner cosas para obtener lo que quiere Dios para mi vida? ¿Acaso no sería diferente? ¿No serán esas palabras lo que nosotros deseamos para nosotros? Escuchar, buen siervo fiel. Buen siervo fiel. Permítanme orar. Señor, te damos gracias. Gracias por haber pensado en nosotros. Gracias por ese hermoso privilegio de permitirnos obrar para ti. Señor, somos tus siervos. No merecemos lo que tú nos has dado, no lo merecemos. Sin embargo, tú nos lo das y nos permites disfrutar de tu gozo, de lo que es tuyo. Nos haces parte de eso. Gracias por el privilegio de servir. Gracias porque sabemos que a todos nosotros algo has puesto en nuestras manos, según nuestra capacidad, según lo que has entendido para ser fiel. Señor, nosotros no queremos ser el siervo infiel, sino el siervo fiel. Ayúdanos en esta mañana a entender lo que nos has dado. Señor, quizás mis hermanos, los que están aquí, no saben que tú lo has dado, Señor. Nuestra primera oración para ti, Padre Celestial, por aquellos que todavía no entienden lo que tú les has puesto en sus manos, revélaselo, Señor. Hazlo evidente.
Pero que lo saben, Señor, y quizás en este punto no lo han puesto en práctica. Señor, te rogamos, Padre Celestial, dale la fortaleza, dale el valor de ponerlo en práctica. Rompe el miedo, Señor. Rompe la rutina. Permite, Padre Celestial, que lo pongan en práctica. Señor, nuestro deseo, como tu iglesia, como tu siervo, es escuchar esas hermosas palabras. Nos encontramos contigo, mi Señor. Te pedimos, Padre Celestial, danos la fortaleza. Tu palabra ya nos la has dicho de manera clara. Guíanos, revéanos, ayúdanos a crecer y a poner en práctica. Pido que todos podamos escuchar esas hermosas palabras, que nos ayuden y ayúdanos a nosotros a hacer nuestra parte.